¿Qué tal? Buenos días. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, agradecemos este espacio nuevamente para nuestras sesiones virtuales. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante, que es justamente el tratamiento del paciente con cáncer de colon metastásico, y no solo el reto que significa tratarlo desde la primera línea, sino cuál es nuestro abordaje en segunda línea y los retos y diferentes opciones a las que nos enfrentamos en la segunda línea para estos pacientes. Este tema es muy interesante y para tocar este tema tengo el placer de presentarles a la doctora Montserrat Gutiérrez. Ella es egresada de la Facultad de Medicina del Centro Universitario de la Salud de la Universidad de Guadalajara y para el área de oncología del Centro Médico UMAE 25 del IMSS y actualmente investigadora para algunos ensayos clínicos dedicados a diversas patologías, dentro de ellas cáncer de próstata, y parte del grupo MOSI. Sin más, les dejo con la doctora Montserrat Gutiérrez. Doctora Gutiérrez, gracias por haber hecho la revisión para este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor el día de hoy estar con ustedes para tocar un tema tan importante. El rol de los antiangiogénicos en el tratamiento de segunda línea del cáncer de colon metastásico. Pues bien, vamos a empezar. Un poquito de introducción, panorama global, algo de las guías, cómo vamos a hacer la toma de decisiones, un poquito del estatus de CARRAS, haremos un análisis de los ensayos clínicos, nos adentraremos un poquito en los subanálisis moleculares y al final haremos una conclusión. Bueno, es muy importante ver la cantidad de casos que tiene a nivel mundial el cáncer colorectal metastásico. Si vemos aquí, alrededor de más de 150,000 casos de incidencia y una mortalidad muy significativa. Un tercio de los pacientes, 51,000 por cada 100,000 habitantes. También si lo vemos en porcentajes, la incidencia un 10.2% de los pacientes y una mortalidad también muy significativa. En Estados Unidos tenemos una presentación de enfermedad metastásica de un 21%, con una sobrevida a 5 años de un 13.8%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que un gran porcentaje de los pacientes se nos van a presentar como enfermedad metastásica. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes que nosotros veamos en el seguimiento de enfermedades tempranas van a desarrollar enfermedad metastásica. Entonces, es muy importante que nosotros demos revisiones a estos temas de forma constante. Ahora, ¿cómo es que ha avanzado el tratamiento del cáncer colorectal metastásico? Hemos ido desde mejor soporte médico en 1980 hasta grandes avances ahora actualmente con medicamentos anti-EGFR, medicamentos antiangiogénicos y algunas moléculas un poquito más especializadas, quimioterapia que nos permite tener una mayor sobrevida global. Vamos de 6 meses anteriormente hasta 24 o 30 meses. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos introducido distintas formas terapéuticas. Cirugía para enfermedad oligometastásica, tratamiento local con radiofrecuencia. Es muy importante. Hemos ganado bastante con cada uno de los elementos que se han ido incluyendo al tratamiento del cáncer colorectal. Ahora, es muy importante también al momento de hacer nuestro análisis inicial del paciente que veamos cuál es nuestro objetivo. Esto hablando de una primera línea de tratamiento. Si bien pudiera extenderse también a una segunda línea, esto más bien se ve en la primera línea. Nuestro objetivo puede ser citorreducción, únicamente control de la enfermedad o tratar de paliar un poquito los síntomas. En el caso de los pacientes que serán llevados a citorreducción, aquellos pacientes que tengan un perfil de RAS extendido, wild type, pudieran ser sometidos a un doblete de tratamiento. Bueno, sabemos la importancia de la lateralidad. Entonces, si es un cáncer de colon izquierdo, a un doblete de tratamiento con quimioterapia, con un medicamento anti-EGFR, si es colon derecho, un doblete, o si es candidato a un paciente a un tratamiento un poquito más intensivo, tal vez un triplete con un antiangiogénico. En pacientes con RAS mutado sabemos que independientemente tenemos que agregar un antiangiogénico, así como en los pacientes con BRAF. Actualmente tenemos el conocimiento que en aquellos pacientes con BRAF mutado podemos incluir un medicamento anti-BRAF en conjunto con un anti-EGFR para mejorar las tasas de respuesta en combinación con quimioterapia. Si nuestro objetivo es únicamente control de enfermedad, obviamente no nos vamos a ir a esquemas tan intensivos como lo es FOLFOXIRI,
haremos un doblete de tratamiento con quimioterapia y agregando ya sea un agente anti-EGFR o un antiangiogénico. Y para pacientes frágiles, obviamente será una monodroga con un agente antiangiogénico si no encontramos contraindicación. Es importante también saber que el medicamento o los agentes que nosotros utilicemos en primera línea van a tener gran impacto para nuestra elección de una segunda línea de tratamiento. Y veamos también qué tan importante es el elegir un tratamiento en primera línea. Si nosotros vemos un paciente que está en buenas condiciones y que es candidato a un esquema intensivo, podemos utilizar tripletes de tratamiento con un antiangiogénico o un doblete de tratamiento con medicamentos anti-EGFR, llegando con sobrevidas globales hasta 30-35 meses. Entonces, esto es muy importante en primera línea de tratamiento. Ahora, ¿qué factores nos van a determinar la toma de decisiones para el tratamiento que vamos a estar utilizando? Bueno, muy importante, características del paciente, características moleculares y obviamente actualmente es súper importante considerar las preferencias del paciente. En cuanto a las características, la edad, el estado funcional, qué tratamientos previos ha recibido, la sobrevida libre de progresión que ha presentado y las comorbilidades para poder adecuar, personalizar el tratamiento. En cuanto a las características moleculares, el estatus de RAS, obviamente un panel de RAS extendido, estatus de BRAF, la inestabilidad microsatelital y actualmente sabemos que es muy importante la determinación de HER2. Y preferencias del paciente, ¿qué es lo que está buscando el paciente? ¿Quiere calidad de vida? Hay que buscar también cuál es su preferencia en cuanto a perfil de toxicidad con respecto a los medicamentos que ya utilizamos previamente. Ahora nos vamos a meter un poquito más en aquellos pacientes con mutaciones de KRAS. Entonces vamos a hacer un poquito a cancelar los otros. Tal vez incluyamos BRAF. Entonces, ¿cuántos pacientes en nuestra práctica clínica diaria vamos a entrar a primera línea? Sabemos que alrededor de un 100%, tal vez incluso haya pacientes que nos lleguen a la primera evaluación en un estado funcional deteriorado y no pudieran ser candidatos a una primera línea. Sin embargo, pensemos, alrededor de un 100% de los pacientes van a ser incluidos en una primera línea. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes los vamos a perder para una segunda línea de tratamiento. Es decir, es muy importante nuestra selección. Y únicamente un 28 a 30% van a llegar a una tercera línea de tratamiento. Nosotros vemos que la preferencia de elección de tratamiento es distinta entre los médicos americanos y los médicos europeos. Generalmente los médicos americanos preferimos el tratamiento con oxaliplatino en primera línea. Sin embargo, en Europa se piden esquemas un poquito más intensivos o esquemas que incluyen únicamente irinotecan. Por eso es que hago esta distinción. ¿Y por qué es tan importante? Porque los agentes antiangiogénicos que nosotros utilizamos en segunda línea van a estar preferentemente en combinación con irinotecan, que para nosotros queda bastante bien porque nuestra elección generalmente de tratamiento para primera línea va a ser una quimioterapia en combinación con oxaliplatino. Aquí vemos lo que se nos recomienda: FOLFIRI con bevacizumab, aflibercept o ramucirumab. Ahora vamos a entrar un poquito en el tema que es el día de hoy, que son los antiangiogénicos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Ya lo vimos anteriormente: bevacizumab, ramucirumab y aflibercept. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son los estudios. Bueno, ya para continuar, a pacientes que progresan a una primera línea de tratamiento que incluía bevacizumab, está este estudio, el ML18147. Es un fase 3, se incluyeron pacientes que progresaron hasta 3 meses después de la primera línea de tratamiento con bevacizumab y se incluyeron a quimioterapia con bevacizumab 5 miligramos por kilo cada 2 semanas o 7.5 miligramos cada 3 semanas, versus quimioterapia con fluoropirimidina e irinotecan u oxaliplatino, de acuerdo a lo que se hubiera recibido en la primera línea. Los objetivos primarios: sobrevida global, sobrevida libre de progresión y sobrevida global desde la primera línea fueron objetivos secundarios, la mejor tasa de respuesta y la seguridad. Aquí vemos, importante, que se vio un beneficio
un beneficio a favor de utilizar, de permanecer con el uso de bevacizumab posterior a la progresión. Una sobrevida global de 11.2 versus 9.8 meses y una sobrevida libre de progresión de 5.7 versus 4.1. Estadísticamente significativo. Vemos las tasas de respuesta. Realmente las tasas de respuesta son muy bajas, sin embargo, hay un beneficio clínico importante. Encontramos un 63% de pacientes que mantienen enfermedad estable. Esto no es nada despreciable para una segunda línea de tratamiento. Un beneficio clínico de 69% y pues el perfil de toxicidad ya lo conocemos, entonces no es algo que genere gran preocupación. Como conclusión, pues el mantenimiento de bevacizumab ante la progresión de quimioterapia con bevacizumab en primera línea mejora tanto sobrevida global como sobrevida libre de progresión y beneficio clínico en una segunda línea de tratamiento sin adicionarnos efectos secundarios. Y aquí es donde nace el concepto de la inhibición sostenida de la angiogénesis. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Ahora vamos al estudio VELUR. El estudio VELUR nos hace el análisis para FOLFIRI con aflibercept versus FOLFIRI más placebo en pacientes que progresaron a una primera línea basada en oxaliplatino. El objetivo primario, la sobrevida global. El objetivo secundario, tasa de respuesta objetiva y seguridad. Y aquí observamos el beneficio. Una mediana de 12.6 para, si vemos para el tratamiento con FOLFIRI y aflibercept, un beneficio clínico importante con un HR de 0.81. Sobrevida libre de progresión de 7 versus 5 meses. Si se fijan, es un poquito más que lo que vimos en el estudio anterior. Una tasa de respuesta objetiva también un poquito más alta, 19.8% y 11% para placebo con FOLFIRI. El beneficio fue independiente de si tenía una exposición previa o no a bevacizumab. Quiero aquí nada más incluir que únicamente alrededor del 30% de los pacientes fueron los que ya habían recibido previamente bevacizumab. Como conclusión, pues el beneficio discreto en la combinación de aflibercept con FOLFIRI en una segunda línea de tratamiento sin diferencias en aquellos pacientes que recibieron o no previamente bevacizumab. Aquí encontramos beneficio clínico. Ahora vamos a entrar al estudio RACE, donde se evalúa la combinación de ramucirumab con FOLFIRI versus placebo. Pacientes que progresaron, una buena cantidad de pacientes, 1,072 pacientes, que progresaron a una primera línea de tratamiento con bevacizumab. Esto es muy importante, porque aquí se incluyen un mayor número de pacientes tratados previamente con antiangiogénicos. El objetivo primario, la sobrevida global, objetivos secundarios, sobrevida y tasas de respuesta objetiva y el beneficio clínico. Aquí quiero resaltar que el alrededor del 80% de los pacientes habían recibido ya tratamiento con bevacizumab en primera línea. Una cantidad muy significativa si lo comparamos con el estudio anterior. Y en cuanto a resultados, 13.3 la mediana de sobrevida versus 11.7 contra placebo, con un HR de 0.84 y la sobrevida libre de progresión también bastante significativa. Como conclusión, podemos dar en este estudio que la adición de ramucirumab al esquema de FOLFIRI incrementa tanto sobrevida global como sobrevida libre de progresión en pacientes con cáncer colorectal metastásico que progresaron a una línea de tratamiento, a una primera línea de tratamiento que incluía un agente antiangiogénico. Esto es muy importante. Si vamos a hacer análisis, realmente la mayoría de los pacientes se van a beneficiar con el tratamiento de ramucirumab. Observamos aquellos pacientes que tuvieron un menor tiempo, digamos una mayor resistencia al tratamiento en primera línea, se benefician bastante de este tratamiento. Pacientes con antígeno carcinoembrionario menor a 200 se benefician un poco más, también esto es algo muy importante. Hablando del estado de Carras,
Esto es muy importante también. Aquellos pacientes con KRAS wild type se benefician del manejo, es decir, es independiente del estatus de RAS, si se benefician o no del tratamiento con este antiangiogénico. Vemos una diferencia significativa de 3 meses prácticamente, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión. Y en aquellos pacientes con mutación de KRAS también observamos un beneficio estadístico. Si se fijan, estamos ganando 1 mes con respecto al placebo. Aquí nuevamente, de acuerdo a la lateralidad, de acuerdo al estado de KRAS y obviamente del estado de BRAF, encontramos un beneficio clínico en toda la población. Esto es muy importante porque sabemos que no es necesario hacer una determinación o solamente un grupo poblacional se va a beneficiar, no, toda la población que nosotros podamos observar va a beneficiarse del tratamiento con ramucirumab. Nuevamente, vemos, de acuerdo a los estados de KRAS, encontramos que va a haber beneficio, tanto para pacientes con mutaciones de KRAS con ramucirumab, vemos que el beneficio se mantiene prácticamente independiente del estado wild type o el estado mutacional. Sin embargo, con aflibercept vemos que el beneficio ya no es tan significativo. Y con bevacizumab posterior a la progresión tampoco es tan significativo. Entonces, esto es algo muy importante. Nuevamente, esta tabla estuvimos viendo ya la sobrevida global en pacientes que tuvieron una de menos de 6 meses o de más de 6 meses durante el tratamiento anterior. Vemos que hay beneficio clínico independientemente del tiempo de progresión que se haya tenido. Entonces, esto es algo muy importante. Aquellos pacientes que hayan tenido un periodo libre de progresión de menos de 6 meses se van a beneficiar. Quiero que observen cómo es que se separan las curvas aquí. Se van a beneficiar bastante del tratamiento con ramucirumab. En edad también es muy interesante. Aquellos pacientes, bueno, tanto menores como mayores de 65 años se van a beneficiar. Ahora, algo muy interesante, hemos tratado de entender qué es lo que pasa, por qué con este tipo de tratamientos que hemos visto tan buenos resultados, de repente encontramos que hay tan poco tiempo de beneficio. Esto es algo muy importante. En este estudio se vio que aquellos pacientes que expresaban la fracción del factor de crecimiento del endotelio tenían una mayor, cuando se expresaba en mayor cantidad, tenían mayor porcentaje o mayor probabilidad de eficacia en el tratamiento con respecto con aquellos que no se expresaba tanto. Entonces, esto es algo muy interesante. Esto nos abre la ventana a un análisis posterior. Probablemente ahora no lo podamos aterrizar a la clínica, sin embargo, esto nos ayudará posteriormente para ver aquellos pacientes que puedan beneficiarse un poco más del manejo con antiangiogénicos. Ahora, ¿cuáles combinaciones tenemos con antiangiogénicos? ¿Y qué fue lo que si se dio antes, si no se dio antes el tratamiento con bevacizumab en segunda línea? Si observamos aquí, realmente el beneficio es muy, 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 muy parecido. Obviamente en este encontramos un mayor beneficio, sin embargo, si observamos aquí, estos pacientes no fueron sometidos a terapia antiangiogénica previa, pero aquellos pacientes que sí tuvieron una terapia previa se benefician bastante de el adicionar un antiangiogénico posterior a la progresión en primera línea. Algo muy importante aquí es sobresalir el beneficio independiente del estado de KRAS, tanto en bevacizumab como para ramucirumab, y el beneficio para los pacientes que tuvieron un periodo libre de progresión de menos de 6 meses también. Ahora, ya estamos frente al paciente, un paciente que nos progresó a la primera línea de tratamiento. ¿Cómo es que vamos a seleccionar nuestro tratamiento que va a continuar? Es importante, bueno, ¿cuál es la quimioterapia previa que se utilizó? Si utilizamos quimioterapia con oxaliplatino en primera línea, vamos a poder utilizar aflibercept y ramucirumab por los estudios que incluyen la continuación con irinotecan. Sin embargo, si utilizamos irinotecan en segunda línea, en primera línea, perdón, nuestra opción sería bevacizumab.
La sobrevida global, obviamente, esto es muy importante, todos nos van a dar beneficios, sobrevida libre de progresión, las tasas de respuesta, vemos que es mayor la posibilidad de tasas de respuesta con aflibercept y ramucirumab. Los efectos adversos, pues prácticamente son muy parecidos para todos, y aquellos que nos van a ayudar para pacientes que tuvieron una rápida progresión, aflibercept y ramucirumab. Importante también, esto cada vez lo vemos más, el costo-efectividad, esto es muy, muy, muy importante, y la necesidad cada vez más imperiosa de contar con un biomarcador de respuesta. En segunda línea, hay que considerar ciertas cosas. Pensar en bevacizumab a la progresión en pacientes sin exposición previa a antiangiogénicos. Ramucirumab con FOLFIRI en segunda línea, en progresión a primera línea, que incluía tratamiento con oxaliplatino. En población RAS, no se ve que realmente la presencia de un KRAS sea un factor predictivo de respuesta. Y siempre considerar la quimioterapia que se recibió en la primera línea de tratamiento. Para la segunda línea de tratamiento, bueno, esto es muy importante, saber que ramucirumab es un agente que se une al receptor 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular. Esto es muy importante porque impide la interacción de este receptor con otros ligandos, como lo veíamos anteriormente. Entonces, esto es como algo muy, muy determinante para el efecto o el mantenimiento de la antiangiogénesis en este tratamiento. Esto nos disminuye la posibilidad de resistencias y pues bueno, la toxicidad es bastante manejable y esta es una muy buena alternativa para pacientes con rápida progresión en la primera línea de tratamiento. Pues bien, creo que me fui como rayo, muy rápido. Bueno, como conclusión, pues en la práctica clínica es muy importante la selección de un agente antiangiogénico en la segunda línea de tratamiento. Esto independientemente del estado de KRAS, como ya lo platicábamos de forma inicial. Cuando utilizamos en un paciente con RAS wild type en primera línea un agente anti-EGFR, la opción para tratar al paciente en una segunda línea es adicionar un antiangiogénico. Y considerar bastantes factores, especialmente qué tanto progresó si es que recibió el paciente bevacizumab en primera línea, qué tanto fue el tiempo. Entonces, como si el paciente tuvo un periodo libre de progresión, una supervivencia libre de progresión de 6 a 9 meses, lo ideal sería adicionar ramucirumab al tratamiento como tratamiento antiangiogénico en una segunda línea. Pues Listo, creo que me muchísimas fui como gracias por la rayo. presentación, doctora Consuelo. Ya nos llegaron las primeras preguntas. Algunas preguntas están, digamos, no tan relacionadas, pero son muy importantes en la práctica clínica. Y la primera pregunta que nos hace el doctor Efraín Morales es, ¿cuáles serían tus recomendaciones nutricionales para estos pacientes? Creo que esto es algo muy interesante. Me acaban de tocar un tema que me encanta, por cierto. ¿Por qué? Porque sabemos también que parte de los hallmarks of care incluyó también lo que es el microbioma. Entonces, parte del tratamiento parte muy importante del tratamiento es la alimentación. Tratar de mejorar el consumo de fibra, obviamente lo que ya sabemos, ¿no? Que no debe de consumir toronja el paciente, ciertas hierbas también que no deben de consumir porque incrementan los efectos tóxicos de la quimioterapia, pero incluir mayor cantidad de fibra a la alimentación y disminuir la cantidad de carne que se está ingiriendo ayuda a mejorar la microbiota y permite que haya una mejor como interacción entre los fármacos para obtener unas mejores tasas de respuesta. Esto es increíble y creo que cada vez lo vamos a estar viendo más en nuestra práctica clínica. Muy bien. Nos mostrabas unos datos muy interesantes de justamente biomarcadores para antiangiogénicos y vimos ahí pues que tenemos diferentes subclases de factor vascular endotelial tipo A, tipo B, tipo D y en el que nos mandabas es el tipo D. ¿Crees en la clínica, digamos, o no sé si en el ensayo clínico cómo lo midieron, si en la clínica crees que esto nos pudiera a lo mejor ayudar a seleccionar mejor a nuestros pacientes? Ahondar un poquito más en este tema. Creo que sería muy importante que
Pues es que esto se hizo más bien en ensayo clínico, ¿no? Obviamente esto es un análisis exploratorio que busca asociar un poquito más ciertos factores a la resistencia o a la respuesta a un tratamiento. Clínicamente creo que sería muy interesante que nosotros pudiéramos contar con esta evaluación, con estos análisis, para poder determinar qué pacientes realmente son candidatos a recibir un tipo de tratamiento de esto. Hacer análisis a nivel de tejido, donde podamos subanalizar pues es que son ligandos, estos ligandos que se están expresando para determinar exactamente si están con alta expresión y poder saber, este paciente sí va a ser candidato a continuar con una línea de tratamiento antiangiogénico o sabes que no va a ser candidato a continuar con un tratamiento antiangiogénico. Esto también se ha visto que se puede analizar tanto en biopsia líquida también. O sea, son varios factores que se puede hacer, pero creo que ahora para poderlo aterrizar a nuestra práctica clínica diaria es un poquito difícil, pero probablemente como lo hemos estado haciendo con los perfiles mutacionales, con el Foundation One, con Caris, probablemente cada vez lo vayamos aterrizando un poquito más a nuestra clínica. Muy bien. Y pensando justamente en la clínica, ¿cómo diferenciaríamos entre las diferentes opciones que tenemos de antiangiogénicos? Nos mencionabas, digamos, como características clínicas que pudieran ser relevantes. Tú en la clínica, ¿cuáles son las que más tomas en cuenta para tu selección de segunda línea? Es muy importante. Obviamente el tratamiento de primera línea, pero como les comentaba, y creo que la mayoría van a coincidir conmigo, la mayoría de los médicos, al menos en América Latina, preferimos utilizar en primera línea oxaliplatino, entonces vamos a utilizar una segunda línea con irinotecan. Pacientes que progresaron rápido a una primera línea de tratamiento con manejo antiangiogénico, la verdad es que siempre trato de elegir tratamiento con ramucirumab. Pacientes que tal vez tuvieron una progresión de más de 8 meses, depende también tiene que ver mucho de la póliza, de su seguro de gastos médicos, esto es algo muy importante también, que hay que evaluar los costos, pero específicamente creo que esta progresión, independientemente del estado mutacional, si es una progresión rápida, el paciente se va a beneficiar mucho más de manejo con ramucirumab. Perfecto. No, nos llega otra pregunta y nos dicen digamos, qué tan frecuente es que en la clínica necesitamos hacer secuenciación de nueva generación para estos pacientes. ¿En quién lo recomendarías? Uf, para mí, creo que es muy importante hacerlo. eh, Tal vez de forma inicial, únicamente hacer el estado de, bueno, pues es que ya se incluyeron tantos marcadores, HER, eh, la inestabilidad microsatelital, hacerlo desde un inicio e idealmente tal vez sin determinar si hay alguna mutación, por ejemplo, RAS o si era un panel RAS extendido wild type, al momento de la progresión, tal vez volver a hacerlo para saber si hay alguna diferencia de tratamiento. Sinceramente, considero que lo ideal sería hacerlo a cada progresión. Ok. Nos escribe el doctor Martínez y nos pregunta si para aquellos pacientes que a lo mejor en una primera línea de tratamiento mostraron una buena respuesta y con metástasis hepáticas, ¿tú le ves algún rol a la metastasectomía, Sí, aún en bueno, etapa metastásica? sí, claro. De hecho, varios estudios de quimioterapia de conversión han incluido estos análisis y que si bien vemos que hay efectos a nivel hepático, ya sea tanto del oxaliplatino como del irinotecan, si hay un momento en el que encontremos una buena respuesta que al paciente lo haga candidato a una metastasectomía, en ese momento sería ideal hacer tratar de darle el mayor beneficio al paciente, independientemente de que estemos hablando de una segunda línea. Claro que hay estudios que lo han demostrado, pero tampoco es como que un peso estadístico tan significativo. Sin embargo, si el paciente puede beneficiarse de dejarlo sin enfermedad, creo que es algo muy interesante. De acuerdo.
En 2016 presentan en el Congreso Europeo justamente este tema que se puso muy en boga, que es la lateralidad en colon. Y sobre todo impactante para aquellos pacientes con Carras mutado. Pero, por ejemplo, en la segunda línea, esta lateralidad, ¿crees que tiene relevancia? Pues probablemente no. Probablemente no. Bueno, sabemos que ya por el perfil biológico, el paciente va a tener una peor evolución cuando es un cáncer de colon derecho. Pero tal vez ahora vayamos a incluir, además, no solo de la lateralidad, tal vez los grupos moleculares que se hicieron, CMC1, CMC2, CMC3, CMC4, donde incluimos no solo factores como tal moleculares, sino también inestabilidad microsatelital, todas estas cosas que sabemos que no se presentan independientemente de si... Entonces, tal vez eso vaya a tener un poquito más de peso que la lateralidad. De acuerdo. Nos pregunta el doctor Sergio Cruz si consideras que para aquellos pacientes, digamos que ya estuvieron en tratamiento de segunda línea, ¿qué tan, digamos, qué tan frecuente sería que estos pacientes pudieran accesar a una tercera línea o que, digamos, qué tanto ha cambiado el panorama en líneas de tratamiento para cáncer de colon? Creo que para todos lo hemos visto, al menos en lo personal, no tengo mucho de haber egresado, yo veo que cada vez más pacientes llegan en un estado funcional adecuado para poder recibir una siguiente línea de tratamiento. En mi práctica clínica, probablemente yo creo que hasta como el 80% de los pacientes sean candidatos a una segunda línea y para una tercera línea de tratamiento, más del 50%, probablemente hasta un 60%. Es importante también, creo, cosas que se hace diferente a un poquito más en la medicina privada, el tratar de vigilar a tu paciente todo el tiempo, tratar de limitar la toxicidad. Esto te lleva a que tengas una mejor reserva funcional del paciente y que tu oportunidad de continuar con tratamiento sea mayor a futuro. Obviamente sabemos que entre mayor exposición tenga el paciente a terapias, la sobrevida va a ser mucho mejor. Perfecto. Nos pregunta la doctora López Reynoso, justamente de las guías nos marcan que podemos empezar con cualquiera de los esquemas, los que están basados en oxaliplatino y los que están basados en irinotecan. Y de acuerdo a tu juicio clínico, a tu experiencia, ¿cómo es que seleccionas uno u otro en la práctica clínica o por quién decidirías a lo mejor si Folfiri en la primera línea? Uf, creo que probablemente sea una mala respuesta la que voy a dar, pero probablemente es el- esta costumbre que tenemos, que estamos muy seguros de utilizar el oxaliplatino en primera línea. Tal vez aquel paciente que sabemos que tiene un perfil que no pueda recibir oxali, aquel paciente que tiene una neuropatía, obviamente las comorbilidades que ya habíamos visto, ¿no? Eh, ahí iniciaría irinotecan. Pero la verdad es que creo que no, hasta el momento no se me ha presentado algún paciente donde decida no iniciarle con oxaliplatina. De acuerdo. Iniciar, digamos, con irinotecan no es como tan frecuente en la clínica como tal. Ujú. Tal vez, como les decía, en Europa sí es muchísimo. E Y ahí, incluso el que utilicen esquemas superintensivos también, probablemente les pero, llegan en mejores condiciones. pero solo para citorreducción, porque algo que Exacto. llama mucho la atención es que, por ejemplo, estos pacientes que a lo mejor en primera línea son tratados con irinotecan, cuando vas a la segunda línea ya no tienes tanto armamento, porque la mayoría de nuestros ensayos clínicos Son con de segunda irinotecan en línea segunda están en línea. combinación con Folfiri. Ahí también nos meten en una Claro, encrucijada de decisiones clínicas. claro, eso es muy importante también para la decisión de la primera línea. No, nos preguntan aquí por casos específicos de pacientes con mutación BRAF. ¿Cómo los abordarías o cuál será el abordaje más frecuente para estos pacientes? Tengo ahorita un paciente con mutación de BRAF. Él está en tratamiento bueno, estuvo por casi 2 años en tratamiento con un agente anti-BRAF y con un agente anti-EGFR. Tuvo muy buena respuesta, les digo, prácticamente estuvo 2 años
de esa forma, pero ya tuvo progresión. Funcionó bastante bien y como ya salió en algunos estudios, a este paciente específico había tenido varias resecciones de colon, entonces tenía un síndrome de intestino corto y diarreas, pero fuertísimas. El agregar un agente anti-EGFR incluía el que estos episodios de diarrea incrementaran, y si yo agregaba irinotecan, pues obviamente este paciente tenía mucho mayor riesgo de que desarrollara diarrea. Se decidió únicamente el agente anti-BRAF y anti-EGFR y tuvo muy buena respuesta por esos 2 años. Perfecto. Nos hacen una pregunta muy, muy clínica, dice el doctor Julio Picón Ponce. Si en la práctica clínica es habitual que el oncólogo médico, en especial tú, porque eres quien contestará la pregunta, es frecuente que como parte del tratamiento coadyuvante, digamos, trabajes de manera conjunta con cirugía colorectal para el tratamiento. Sí, 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 sí. Eso es algo como muy importante y creo que la sociedad mexicana ha hecho mucho énfasis en esto, en los tratamientos del abordaje multidisciplinario del paciente. ¿Por qué? Porque no solo aquellos pacientes que van a llevar, por ejemplo, hablando de enfermedad metastásica, ¿no? Aquellos pacientes que sean candidatos a una cirugía o a un tratamiento de conversión, sino aquellos pacientes que probablemente no lo sean, pero que tal vez vayan a requerir de un manejo quirúrgico posterior de forma paliativa, es muy importante que trabajemos en equipo. Entonces, sí, la verdad, siempre tratamos de comentar los casos en la clínica con los cirujanos oncólogos. De hecho, en la consulta casi siempre hay un cirujano oncólogo que acompaña ahí. De acuerdo. Nos preguntan qué papel jugaría en la inhibición de la angiogénesis regorafenib y cuál sería el paciente ideal para regorafenib. Bueno, paciente en tercera línea, paciente que durante las líneas previas de tratamiento no desarrolló un síndrome de mano-pie tan severo. eh, Realmente el estatus mutacional no importa. Aquellos pacientes que, RAS wild type, BRAF, todos se benefician del tratamiento con regorafenib. Pacientes con metástasis pulmonares se benefician bastante del tratamiento con regorafenib. ¿Qué más? Pues en general, un buen estado funcional. El paciente tiene que estar idealmente con un ECOG de 1 para que nos pueda tolerar el tratamiento. Es un tratamiento tóxico. Es importante también irlo titulando de forma progresiva para que el paciente pueda tolerarlo. De acuerdo. Nos preguntan justamente también respecto a los manejos de toxicidades, si tienes alguna recomendación para el manejo de toxicidades, en especial para ramucirumab. Bueno, realmente nosotros, por ejemplo, en la clínica donde trabajo, hacemos un monitoreo de tensión arterial. Siempre estamos vigilando los exámenes generales de orina. Realmente, pues bueno, lo sabemos, las toxicidades que se adicionan no son tan significativas, pero darle el seguimiento al paciente, una vez que recibe el tratamiento, a la semana darle una evaluación para saber cuáles son los efectos que ellos nos dicen. Hipertensión es lo que más vemos como efecto secundario. ¿Recordarás de algunos ensayos clínicos con otros antiangiogénicos que la hipertensión, pues por lo menos en asociaciones de correlación, la habían Respuesta, ¿no? encontrado como una respuesta? Sí, ¿Qué claro. opinas al respecto? Claro, sin duda. Esta inhibición de la angiogénesis se ve mucho más marcada y por eso es que se presenta esta hipertensión. O sea, se correlaciona con respuesta totalmente. Y eso es lo que hemos visto con ramucirumab. Tanto y en todos los gastrointestinales que hemos utilizado, gástricos, colon, se ve muchísimo ahí. Habíamos visto al inicio que para nosotros es una neoplasia de muy alta prevalencia y que técnicamente está dentro de los primeros 5 lugares de neoplasias como tal. Y cuando uno ve el porcentaje de enfermedad metastásica que hay en el mundo, ve un porcentaje que nos reportan entre el 30 y 40%. ¿Cuál, entre experiencia y lo que tenemos reportado en el país, que a lo mejor no tenemos tanta estadística,
crees que sea el porcentaje de pacientes con presentación metastásica? ¿Que debutan Ujú, con enfermedad metastásica? Yo creo que sí, alrededor de un 30%. perfecto. Nos ponen un caso clínico que no sé si, si quisieras que lo platicáramos. No, nos dice, en un paciente con cáncer de colon que inicialmente fue tratado con adyuvancia, con esquema de FOLFOX, tiene una recaída rápida, pues digamos que pasaron menos de 6 meses entre la adyuvancia y que trae recaída. Primera pregunta, ¿consideraría que puede haber viraje de los marcadores que hubiera tenido al principio? Por ejemplo, que tenía Carras no mutado al inicio. ¿Y qué tanto es válida la rebiopsia en estos pacientes? Y dos, ¿cuál podrían ser sus mejores opciones de tratamiento para segunda línea? Yo consideraría que sí es bien importante hacer el análisis, específicamente en estos pacientes que tienen una progresión tan rápida, es importante rebiopsiar. Creo que de ahí va a determinar mucho los tratamientos que nosotros elijamos. Entonces, además para también saber como un factor predictivo, no solo de respuesta, sino de cómo le va a ir al paciente, ¿no? Sí, hacer biopsia y yo consideraría obviamente una terapia antiangiogénica, independientemente del estatus mutacional que tenga. ¿Por qué? Por la rápida progresión que tuvo. Entonces, ahí hay que intentar rápido dar un manejo antiangiogénico con irinotecan, por el tiempo tan corto que tuvo de exposición a oxaliplatino, o sea, la cercanía de la exposición al oxaliplatino, quimioterapia con irinotecan más un antiangiogénico. De acuerdo. Y nos dicen, ¿los Carras mutados consideraría el uso de ramucirumab? Claro, claro, claro. Incluso vimos las tablas donde se ve una gran diferencia entre los pacientes que no se ve en algunos otros antiangiogénicos. En pacientes que tienen Carras mutado, observamos un beneficio clínico en el utilizar ramucirumab. Independientemente del estado mutacional, ramucirumab es un medicamento que nos da un beneficio. Excelente. Aunque el tema, nos dicen aquí hay otra pregunta, comentario y felicitación. Nos dice la doctora Calderón que para aquellos pacientes que a lo mejor hayan tenido ya progresión a una primera, segunda, tercera línea de tratamiento, si hay una cuarta línea estándar de tratamiento, ya lo dijiste que regorafenib es una tercera línea, ¿qué podríamos dar en la cuarta línea de tratamiento? O si nos quiere compartir un poco su experiencia, no sé qué tan frecuente sea que veamos pacientes hasta en cuartas líneas de tratamiento. No es muy frecuente, pero sí lo he vivido y generalmente se trata de hacer un rechallenge. Vemos qué tratamientos ha recibido previamente, obviamente, otra vez, el estado mutacional que tiene en ese momento, si es un estado de RAS wild type, BRAF positivo, inestabilidad microsatelital, porque de esto bastante. Tuvimos un paciente que en una tercera línea se determinó inestabilidad microsatelital, salió positivo y se dio tratamiento de 18 meses con pembrolizumab. Entonces, un medicamento que no nos va a dar tantos efectos tóxicos. O sea, la verdad es que sí es bien importante volver si el paciente está en buenas condiciones, volver a tener un perfil mutacional para determinar cuál es la mejor opción de tratamiento y considerar rechallenge. Perfecto. Nos vuelven a preguntar un poco sobre el microbioma y el impacto que podrían tener los antibióticos en las respuestas a tratamiento, en específico antiangiogénicos. Por ahí hubo algún estudio donde se vio que había mayores respuestas cuando se encontraba, no recuerdo la bacteria, y se trataba con metronidazol, había mayores tasas de respuesta a nivel hepático. Entonces, sí hay gran interacción del microbioma y la respuesta. Entonces, esto era algo de lo que les comentaba. Cada vez lo vamos a estar viendo más. Tal vez el adicionar un medicamento que nos controle cierta bacteria o favorecer el crecimiento de alguna otra bacteria para que mejoremos las tasas de respuesta de nuestros tratamientos. De acuerdo. Nos preguntan algo muy difícil, dice el doctor Francisco Aguilar Jiménez, en aquel paciente que haya tenido una reacción alérgica en irinotecan, ¿podría utilizar ramucirumab o algún antiangiogénico como monoterapia? Uf. Uf.
Pues no recuerdo algún estudio donde, no sé si tú, doctora, pero no recuerdo algún estudio específico. Por ahí hay un póster de ASCO, porque creo que no es como tan frecuente que presenten reacciones alérgicas en irinotecan, de ramucirumab monoterapia en japoneses, pero es pues solamente un estudio fase 2, que a lo mejor, digamos, pues justamente en este tenor, a lo mejor podría ser como de utilidad, pero algo así más estándar, un ensayo clínico fase 3 no, porque realmente pues una piedra angular para el tratamiento de segunda línea es irinotecan. Sin embargo, basada en la evidencia de lo que hay en el póster y ante el triste escenario que es una reacción alérgica, pues podríamos considerar esa opción. Sí, Ahí claro. nada más, no sé qué tan frecuente, a mí nunca me ha pasado un Nunca me ha paciente pasado. con alergia a irinotecan. De hecho, creo que no es de los medicamentos que nos lleguen a ocasionar mucha, pues sí, como mucha alergia. Hipersensibilidad, no. No, de hecho, yo tampoco, jamás me ha tocado ver a un paciente con alguna reacción alérgica. Sí, tal cual. Nos preguntan, bueno, te preguntan algo también otra vez relacionado, pero no tan relacionado, es ¿cuáles factores pronósticos clínicos a lo mejor son muy relevantes para colon? Por ejemplo, nos dice para gástrico, la albúmina, DHL. Para colon tenemos a lo mejor el índice de leucos neutrófilos, alguna cosa, herramienta clínica que pudiéramos utilizar para pues, guiarnos en el pronóstico. Uf, pues la verdad es que no. Aquellos pacientes que tienen que no han tenido una pérdida ponderal tan significativa, esos pacientes tienen una mejor respuesta. Por ahí hubo alguna publicación de pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25 que tenían probablemente sea esta cuestión de que guardan un poquito más de reserva, tenían una mejor respuesta a los tratamientos, contrario a lo que ya sabemos, ¿no? Que el índice de masa corporal nos da un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Aquí específicamente, la verdad es que no recuerdo, creo que incluso fue un póster, eh, tenían mejores respuestas. De acuerdo. Pues ya la mayoría de estas son más felicitaciones y vuelven a ahondar preguntas que ya habíamos tocado, como por ejemplo la importancia del equipo multidisciplinario, la importancia de la microbiota, la lateralidad, justamente que nos dicen ellos qué tan relevante es y si la debemos de tomar en la clínica. Y pues creo que la mayoría de preguntas han sido contestadas, digo, las formulan diferentes personas, pero son tópicos que ya platicamos. Entonces, de alguna manera, hemos abarcado muchos temas. Claro. Pero, me acaba de llegar una pregunta nueva, digamos, y una de las cosas que nos dice es, nos mencionaba diferentes como perfiles en grupos de pacientes a través de los estudios. Y, por ejemplo, uno de los primeros estudios fue el estudio TML, en el cual se dio tratamiento con bevacizumab y se hace, digamos, como el rechallenge para los pacientes. ¿En qué grupo de pacientes recomendaría el rechallenge y en qué grupo recomendaría a lo mejor pasar a otro antiangiogénico tomando en cuenta que hoy tenemos más opciones? Yo creo que específicamente consideraría que si ya utilizamos tratamiento en primera línea, al paciente, si tenemos ya las herramientas a nuestro alcance, hacerle un cambio de manejo antiangiogénico para una segunda línea de tratamiento. Eso es lo que yo consideraría. Específicamente, pues algún paciente que no tenga tal vez el acceso, aunque ahorita es difícil, que no tenga acceso a este tipo de manejos. Por ejemplo, en instituciones únicamente se cuenta con bevacizumab como antiangiogénico, pero una vez que se progresa el tratamiento antiangiogénico se retira. Entonces, yo consideraría pues que si el paciente nos progresó una primera línea de tratamiento, hay que darle la opción, ahorita que tenemos todas las herramientas, de hacer el cambio también de la terapia antiangiogénica. Perfecto. Nos pregunta la doctora Regalado Méndez. Una felicitación, excelente ponencia. Y pregunta, dicen, pacientes añosos con progresión a una tercera, cuarta línea de tratamiento, ¿prefieren realizar biopsia o biopsia de tejido? Como biopsia líquida puede ser una muy buena opción. La biopsia líquida es excelente, aunque la verdad es que hablando de la práctica privada,
pocos seguros de gastos médicos la pagan, pero si el paciente es posible que pueda hacer un gasto como este, lo ideal sería para no molestarlo más, hacer una biopsia líquida. De acuerdo. Aunque todavía en colon no está validada, ¿no? La biopsia líquida todavía está en controversia. Digamos que Sí, tal vez la única neoplasia validada a lo mejor es cáncer de pulmón, ¿no? Pero sí. bueno, digamos, tomando en cuenta que es añoso, que es complicado a lo mejor, pues a lo mejor ahí valdría la pena. Más felicitaciones. Nos dice el doctor Atié Rubio que recientemente FDA y EMA aprobaron una tercera línea de tratamiento con fluoridina y tipiracilo, que Ajá. ya se había presentado, y pues si tendrá alguna opinión al respecto de esta tercera línea en comparación con lo que Regorafenib. tenemos previamente. Es una muy buena línea de tratamiento. Algo muy importante aquí es que al ser una fluoropirimidina, obviamente vamos a encontrar toxicidades gastrointestinales, mielotoxicidad muy significativa. Entonces es importante ver la reserva funcional que tiene el paciente. Si tenemos una reserva no tan buena, probablemente no sea el medicamento de primera elección para este paciente. Además, en México no lo tenemos todavía al alcance, tendría que ser por importación. Pero pacientes, por ejemplo, que tuvieron un síndrome de mano-pie previo que fue muy significativo y que les hizo que dejaran, aquel paciente pudiera beneficiarse de tratamiento con TAS-102. Paciente que no haya tenido toxicidades hematológicas importantes previamente también pudiera ser candidato, un paciente en un buen estado funcional también. Entonces, la verdad es que los resultados son muy similares, tanto para TAS-102 como para regorafenib en una tercera línea de tratamiento. Nos preguntan si se están usando perfiles moleculares canónicos, mesenquimatosos, etcétera, para elegir estas terapias. El doctor Rodrigo Pacheco. Yo creo que lo vamos a empezar a hacer cada vez más para ver, obviamente pues nos determina, ¿no? El tipo de mutaciones que tienen, todo esto, pero cada vez lo vamos a empezar a aterrizar un poquito más en la clínica para saber el comportamiento, sobre todo más bien eso, para saber el comportamiento que tienen los pacientes y probablemente sí determinar el que puede beneficiarlo un poco más. De acuerdo. Nos comentan otro caso clínico que no sé si quisieras que Sí. revisáramos. Nos plantean el caso de una paciente de 80 años, tratada en una primera línea con Folfox, y que pues presenta también otra vez rápida progresión en los primeros 6 meses, y que en esta paciente, pues, ¿qué opciones de tratamiento podrías darle considerando la edad que ya tiene? Esto es importante, hay que saber los comórbidos, No nos probablemente pusieron más comórbidos, pero ahorita preguntamos. Probablemente a dosis ajustadas, ¿no? O sea, darle una segunda línea de tratamiento si la paciente está en un buen estado funcional, si los comórbidos lo permiten, tratar de ajustar las dosis de los tratamientos probablemente un 80%, y determinar la tolerancia y de acuerdo a eso tal vez subir, mantener en dosis más bajas. Digo, no tenemos a alguien. Creo que es una de las opciones. Si la paciente está en un buen estado funcional, si los comórbidos lo permiten, poder ofrecerle una segunda línea de tratamiento, tal vez probablemente a lo mejor folfirino, tal vez únicamente irinotecan a dosis ajustada, con un manejo antiangiogénico, únicamente recibió Folfox en la primera línea, tal vez irinotecan con bevacizumab en una segunda línea, a dosis ajustada pudiera ser una muy buena opción. De acuerdo. Nos dice el doctor Márquez que si bien el abordaje del paciente metastásico es importante, si podrías hablarnos un poco de qué hacer en materia de prevención para un diagnóstico más temprano para estos pacientes. Pues creo que el identificar síntomas, por ejemplo, sangre oculta en heces, si tenemos pacientes que tienen una historia familiar de cáncer de colon, el estar haciendo las
de control, pacientes con poliposis adenomatosa familiar, la colectomía profiláctica, todas estas cosas son muy importantes. En aquellos pacientes que ya tuvieron el antecedente de un familiar con cáncer de colon, pues la vigilancia con colonoscopías, y pues la identificación de síntomas tempranos, aunque la verdad es que son muy, muy inespecíficos, pero siempre al momento de ver a un paciente con dolor abdominal o con algún síntoma digestivo, pues tratar de descartar primero lo más grave y después irnos a lo más sencillo, ¿no? De acuerdo. Finalmente nos preguntan si para aquellos pacientes que a lo mejor en primera línea utilizaste Folfox en combinación con bevacizumab y pasó un periodo muy largo de tiempo, a lo mejor 2 años, ¿consideras que valdría la pena cambiar de antiangiogénico o le podría yo dar un rechallenge con ese mismo? Pudiera darse un rechallenge, creo que en ese caso específico tal vez sí consideraría el rechallenge. Igual, otra vez, tenemos muy buenas opciones de tratamiento ya a la mano, entonces, ¿por qué no también dar una opción con otro medicamento? Pero es una de los pacientes o de las consideraciones donde pensaría en dar un rechallenge con el mismo antiangiogénico. Es interesante ver que a pesar de que tenemos diferentes antiangiogénicos, cada uno de los antiangiogénicos tiene diferentes mecanismos de acción, así que como dices, afortunadamente hoy tenemos diversas opciones para segunda línea para estos pacientes. Creo que pues se han abordado muchos tópicos respecto a cáncer de colon, hemos podido abordar pues desde cómo optimizar nuestro tratamiento en segunda línea, los diferentes estudios que componen las opciones que hoy tenemos, preguntas clínicas, hablamos de microbiota. No sé si tengas algunas recomendaciones finales para el auditorio o conclusiones con las que quisiera cerrar. Y creo que por el momento ya no tenemos más preguntas, pero ya estamos en la fase final y realmente ya no nos queda tanto tiempo, pero nos gustaría cerrar con conclusiones de tu parte. Muy bien, bueno, primero agradecer esta invitación, me encantó estar aquí con ustedes, poder compartir un poquito experiencia tanto suya como mía, muchas gracias por eso. Y bueno, importante aquí para la selección de tratamiento de segunda línea, ver qué tratamientos previos recibió, obviamente sabemos que la mayoría de nosotros va a elegir un esquema basado en oxaliplatino en primera línea, ver el tiempo de progresión para una segunda línea, el estatus mutacional, ¿por qué? Porque si fue un paciente con RAS wild type, probablemente pudiera ser sometido a tratamiento con bevacizumab en segunda línea, pero para el resto de pacientes tenemos opciones muy buenas, que es ramucirumab y aflibercept para una segunda línea. Para pacientes que tuvieron una rápida progresión, específicamente ramucirumab sería la opción. Y pues nada más. Pues muchísimas gracias. Nuevamente no me queda más que agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por este espacio para poder discutir este tema y por supuesto a la doctora Gutiérrez que nos hizo favor de hacer la revisión de este tema y a cada uno de ustedes como asistentes que enriquecieron la sesión con sus preguntas y comentarios. De verdad, muchas gracias. A nombre de la Sociedad Mexicana de Oncología, agradecemos este tiempo y pues nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias.